Bueno, retomamos segundo bloque de Encuentro Central. No sé si nuestros invitados se pondrán de acuerdo, pero lo importante es que están dialogando, ¿eh? Pero claro, y lo que pasó en la tanda, que estuvimos hablando, seguimos hablando. Yo le quiero contar a los que no pudieron escuchar en la tanda las cosas de Wilson que tiene, porque cuando está opinando por él se pone a pensar y dice, y empieza a acordar a Wilson. Bueno, quería compartirlo porque ellos se lo perdieron. Bueno, retomamos el tema de si hay o no una pérdida de soberanía en caso de importar combustible ya refinado. Yo lo que comparto de lo que ellos dijeron, yo comparto que la discusión sobre importar o no importar no tiene que ser una discusión Peñarol Nacional. Y no podemos ponernos solo mirando el precio, y si el precio de la paridad está arriba, importamos, si no, no importamos. Creo que tiene que ser más profunda, yo ahí coincido. No coincido con que a veces 6 meses está abajo y 6 meses arriba, no, porque en realidad llevamos casi 5 o 6 años donde está siempre en contra. Yo lo que digo es, si uno razona así y uno dice, bueno, el privado no va a perder, bueno, ahora, si yo abro el mercado y permito importar, el privado entrará o no entrará, ya veré, o puedo poner reglas de juego, porque si el privado va a tener estaciones de servicio y lo va a vender el combustible importado, no va a querer vender 6 meses sí, 6 meses no. Y si no le da la cuenta, no va a importar y nos quedaremos con el mercado como está. O sea, ¿por qué poner la restricción? Sí, porque lo peor que nos puede pasar es que sigamos todo como está. Entonces, yo por ahí creo que le hace bien. Yo soy de los que creo, a ver, seguramente esto le puede mover un poco la modorra a ANCAP, pero yo creo que nosotros vamos a tener una ANCAP mucho mejor si ANCAP tiene competidores, tiene amenazas, que si la tenemos que cuidar. No, yo creo que si yo la semana que viene voy a correr los 100 metros, no puedo acostarme y taparme y tratar de no tener frío, porque está bien, me cuido, yo creo que es preferible salir a correr todos los días, practicar y bueno. A menos que tenga que correr contra Usain Bolt y sepa que es la única chance. Yo creo que en un país pequeño y dependiente como el Uruguay, no refinar es una pérdida de soberanía total. Vos no podés quedar librado al libre mercado cuando nosotros pensamos que tenemos una economía pequeña y que el precio de paridad de importación es un precio de referencia internacional. Pero ¿quién puede pensar que va a haber un barquito todos los meses esperando para abastecer al Uruguay de combustible? Y una empresa privada dice, bueno, hoy no me da ganancia, me levanto y me voy. A la Petrobras, a Action, ¿quién le puede decir no? Hoy me levanto el negocio y toda la actividad socioeconómica del país no puede estar dependiendo de los intereses de un privado. Esto indudablemente tiene que dar garantías del Estado. Y yo entiendo lo que dice Diego, de que tenemos que saber para qué estamos. Y también eso está atado, digamos, a una concepción ideológica. En la década de los 90, indudablemente primaba una concepción ideológica que se querían privatizar las empresas públicas. Es histórico esa pretensión. Y en el 2003 como que se retomó. Ahora, ¿qué empresa pública queremos? Nosotros tenemos que ver qué pasó con ANCAP. Yo estoy de acuerdo que en los últimos años pasó la peor crisis de la historia, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la génesis de esa crisis? El ANCAP en el año 2003-2004 se había preparado para privatizar. Las plantas de Portland estaban en el piso, estaban atadas con alambre. Indudablemente, por ejemplo, el tema del Portland tiene 3 pilares fundamentales. La materia prima, que el Uruguay tiene una riqueza en piedra caliza que estimada en $9.000 millones. La tecnología para industrializar esa materia prima, en donde todavía no hemos completado las inversiones. Tenemos un horno en Paysandú que nos permitiría cambiar la ecuación económica en forma significativa. Y por último, el mercado. Un mercado que en el Uruguay ANCAP tiene casi el 50% y que además tiene posibilidades de tener un posicionamiento mayor en la región, o por lo menos tener un posicionamiento real en la región. Pero para eso tiene que haber una definición política clara de hacia dónde quiero ir. En el 2003, en el 2004, 2005 también teníamos una situación en Bella Unión que había que atenderla con una solución, con un proyecto social que tiene una derogación económica, pero no tiene un retorno económico. Claro. Al igual que el tema de la instalación de la desulfurizadora, que si no se hacía la inversión de $400 millones en la desulfurizadora, ANCAP había que cerrarlo. $400 millones es el costo de la desulfurizadora, que nos permitió mejorar la calidad de los combustibles significativamente, pero también tuvo un impacto muy importante en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy ANCAP está produciendo 50 toneladas por semana de azufre que le vende a Isusa, 200 toneladas por mes.
antes de que tuviésemos la Estaban en los caños escape. y se volcaba, digamos, el medio ambiente a través de los caños escape. Claro. Bueno, todas esas cosas, es decir, el país tiene un compromiso social y a través de sus empresas públicas la puede llevar a cabo. ¿Quién va a invertir 400 millones de dólares en un proyecto que no tiene retorno económico? En salud de la gente sí, pero no en retorno económico. Y en ese momento, si tú sumás la inversión en la desulfurizadora, el Portland y el proyecto social de Alur, rondaba los 900 millones de dólares. Que yo digo, estoy convencido que el error ahí fue el mecanismo que se utilizó para el financiamiento, que fue a través del endeudamiento de la compra de petróleo a Venezuela. La Federación ANCAP es muy crítica de la gestión de Sendic, es muy crítica. Pero yo creo que ni Mandrake podía gestionar esa empresa sobre el mecanismo que se dio de financiamiento, de endeudamiento, iba a llegar un momento que iba a explotar. Daniela, sí. No. Yo lo que pasa es que a veces creo que eso es parte de la mala gestión, porque cuando uno inicia un proyecto ya tiene que saber cómo se va a financiar. Claro, todavía el Y plantel. digo, hoy tenemos el problema ese del horno 3, que justamente uno dice, bueno, pero ¿cómo a alguien se le puede ocurrir comprar algo que costó 50 millones de dólares sin saber que no tenía los 120 que precisa para instalarlo? Claro, sí. Y yo quiero decir tres cosas sobre esto, aprovechando que se fueron planteadas. La primera es que no sé muy bien qué le haría por qué la competencia le mejoraría la gestión ANCAP, porque cuando uno mira el costo de producción de ANCAP, los costos endógenos, o sea, sobre los que puede incidir, serán el 4 o el 5% del costo. Si yo sumo impuestos y lo que ganan los distribuidores y los estacioneros y el precio internacional del petróleo, cuatro aspectos sobre los cuales en principio ANCAP no puede incidir, o bueno, puede incidir porque de hecho con los estacioneros y los distribuidores le bajó hace poco el costo, pero puede incidir en la comercialización, no en la producción. Claro. Está fuera de esta discusión. No le va a incidir en nada. El problema de ANCAP no son los costos de producción endógenos o propios, no son los salarios, no son el costo de la administración y la gestión. Estoy convencido que eso, o sea que creo que no va a incidir para nada y que no sería bueno y no aportaría a esa idea, donde en otros rubros como el cemento, por ejemplo, efectivamente ya hay competencia hace muchísimos años o en otros. Es un negocio donde la logística es fundamental en este caso. Primero. Lo segundo que quiero decir es que yo no tengo esa visión tan negativa del periodo pasado, la verdad, no comparto esta visión negativa del periodo pasado. Creo que además hay un relato que prioriza lo negativo respecto a lo positivo, un relato instalado desde muchos ámbitos, no estoy acá cuestionando a nadie, incluso desde ámbitos de la propia izquierda, vamos a decir, llamémosle, digamos, yo que me siento de izquierda. Estás a la izquierda en este momento. Sí, a la izquierda. Creo que hay un relato instalado. No en vano, bueno, Gerardo lo decía recién, las grandes inversiones componen el grueso del eventual déficit que se tuvo. El haberlo hecho por endeudamiento fue resultado de que no hubo decisión política de capitalización en el marco de una discusión interna que yo estuve, así que la conozco, se los ahorro. Y además se hizo en un momento en que el endeudamiento estaba vinculado a otra situación de Venezuela y no la que pasó después. O sea que también uno tiene que prever, pero también tiene que ver el contexto en el que estaba. Por lo tanto, yo creo que no es verdad que la inversión de cemento se hizo en la primera parte sin prever la segunda. La segunda estaba planificada. Se suponía que el gobierno que ganaba, además de la misma fuerza política que tenía el gobierno que planificó, iba a hacer esa inversión porque formaba parte de su proyecto productivo. Lo dice el programa de gobierno, pero además lo dice el plan estratégico elaborado. No se hizo, el gobierno actual tendrá sus razones, pero lo cierto es que no es que se invirtió diciendo, bueno, capaz que el próximo lo hace. No, estaba planificado y estaba financiado, digamos, ¿no? En el plan de inversión. Y no, solo una más. Y la tercera cosa que quiero comentar tiene que ver con el cemento, para meternos en este tema del cemento. Yo creo que también en el caso del cemento no producir tiene efectos sobre la soberanía. En este caso no por la provisión monopólica, sino por la provisión en competencia. Creo que, bueno, ya dije lo de la inversión, creo que el cemento uruguayo es de una calidad, el cemento ANCAP es de una calidad muy importante, es un índice, es un mecanismo testigo en el mercado. Lamentablemente el doctor Valle derogó la norma
que venía desde la fundación de ANCAP en el 2003, que obligaba a las inversiones públicas a utilizar Portland de ANCAP. Me parece que fue una medida demasiado drástica. Se podría haber, pensando que el mercado había cambiado, sustituir la obligatoriedad del 100% por un cupo, por ejemplo, decir, bueno, un X%, pero pasamos a la nada en el marco de una política de descementización de ANCAP. Creo que también no somos muy cuidadosos en el control de la importación que están haciendo las empresas que no son ANCAP ni compañía ni Artigas. Creo que Uruguay tiene instrumentos, como hizo con el azúcar, de poner aranceles más altos que hasta 35%, la OMC se lo permite y lo podría hacer en un clinker que llega en condiciones de costo, con fletes muy altos que hacen dudar, digamos, de su calidad y de las condiciones en las que se produce en origen, digamos, ¿no? Me quedó una ahí a la pasada, que para vos es muy clara. Dijiste clinker. Sí, la materia prima con la que después se transforma. Correcto, muchas gracias. Y como todos saben, la empresa que lo hace es Cementos Charrúa, digamos, una empresa nueva en el mercado, ligada a los jugadores, eso Claro. más conocido. ¿Coincidís, Labat, con el planteo de Olesker en ese sentido, en la importancia del tema de la producción de cemento? Yo creo que la calidad de ANCAP es buena, y si consideramos que hay empresas que tienen mala calidad, eso no se resuelve de esta manera, sino que fácilmente se resuelve con que el LATU inspeccione y controle la calidad. O sea, en realidad no precisamos tener una empresa que fabrique cemento para esto. Mi posición en particular en el tema del cemento, yo creo que a mí no me cuesta entender las razones por las cuales puede ser estratégico tener cemento. Hago una acotación además, en particular, ANCAP hace 15 años tenía una serie de bienes en cemento, se pusieron 250 millones de dólares más. Hoy, y esto evaluado por expertos, contablemente los activos de ANCAP en Portland valen 0. O sea, porque los expertos dijeron, no, esto hay que ponerlo a 0. ¿Ah? Y hago una segunda acotación, es posible que el gobierno pasado haya previsto la financiación. La realidad es que cuando en el 2015 asumió el nuevo gobierno, la caja de ANCAP estaba en 0. O sea, no tenía plata. O sea, no había de dónde sacar. No es que decidieron esos fondos destinarlos a otras cosas el nuevo gobierno. No había de dónde sacar y se juntaba. La caja general, Diego, No, pero es la caja general de gobierno. Está bien. Entonces, yo lo que digo es mi posición. A mí me cuesta creer que eso sea estratégico, porque si lo pienso para el cemento, tendría que pensar para la varilla de hierro, para los ticholos, para muchas cosas. Sí creo que hoy los uruguayos tenemos una serie de activos que, si bien contablemente valen 0, yo creo que hay mucha cosa valiosa. Por ejemplo, las reservas de piedra caliza que ANCAP tiene son muy buenas. Sí, hay una serie de elementos. Yo digo, bueno, es un negocio en el cual quienes estemos a cargo, en este caso me toca a mí, al que le toque de turno, y lo que tiene que tratar es de defenderlo y tratar de que el negocio camine para adelante y funcione bien, para defender eso que los uruguayos tienen. Que si hubiera que empezar de 0, no tengo la más mínima duda que no tiene sentido empezar de 0. Otra hablaba hoy de los 50 millones con el horno, dijiste el nombre de un horno. El horno 3. El horno 3 en Paysandú que le costó 50 y le faltaban 120. 120 es lo que sale instalarlo. Ahí está. Y ahí funcionando, vos decías que cambiaba la Totalmente. Y lo digo, para mí es estratégico. Para mí la actividad. Triplica. Para mí la actividad es estratégica porque el Uruguay tiene un recurso natural, es rico, digamos, en piedra caliza, tiene 9.000 millones de dólares. Y desde la perspectiva del déficit de infraestructura y de vivienda que tiene el Uruguay, indudablemente es una actividad que tendría que ser estratégica. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de perder el Portland en los últimos 6-7 años perdió 120 millones de dólares? Si en lugar de decir, bueno, voy a perder 15 o 20 millones de todos los años, me decido a hacer la inversión, puedo producir 3 veces más, bajo el costo a la mitad y realmente no tengo un Portland que me da pérdida, sino tengo un Portland que obliga a la competencia a bajar los costos o la hago desaparecer. Ahora, hay una voluntad política detrás de eso. Indudablemente, para mí es estratégico desde el punto de vista de la riqueza natural de la piedra caliza.
Y bueno, pero también esto tiene que estar acompañado con una fuerte voluntad política de decir voy en este sentido, que lamentablemente no lo hemos tenido. También puede haber proyectos, digamos, de sustituir el cemento asfáltico por el cemento Portland para hacer las rutas, para hacer los durmientes, digamos. Ahora hay una obra muy grande con lo que tiene que ver con el tendido del tren, de la vía del tren desde UPM. Que se podía haber aprovechado. Podría tener ANCAP una empresa hormigonera, digamos, la infraestructura, digamos, para hacer y eso puede ir en el sentido de lo que vos decías también. Pero si no tenés la decisión política de realmente hacer las inversiones para sostener esa actividad, indudablemente va a ir en pérdida hasta que termine cerrando. Porque y en ese sentido lo que puede pasa ir. que, a ver, esto pasa con el que se quema con leche, ¿no? Ve la vaca y llora, el refrán. Y bueno, en realidad llevamos ya, si no me falla la memoria, son 19 años que ANCAP viene perdiendo en el Portland. Lo que hay que aclarar es que en el año 2000, que es donde se perdía 1 millón, 1,5 millones, 2, y ya había protestas ahí. Uno decía, mire, ya está perdiendo plata. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico? Acá falta inversión. Se hicieron inversiones. Y ahora estamos perdiendo, este año 12, pero tuvimos 3 años perdiendo 25, 26, 27 de corrido. O sea, perdiendo mucho más que ese 1,5. Entonces, ahí donde yo digo, hubo un error de diagnóstico, porque no faltaba de voluntad de inversión. Yo me tomé el trabajo de ir a hablar con alguna gente de ANCAP de los años 2000 y preguntarle, decir, bueno, pero ¿por qué no hacían esto? Pero no es que no quisiéramos, es que uno hacía los números y nos daban los números. Vamos, permítame hacer es lo que nos da para los 120 millones que hay que instalar el horno. Permítame hacer la última pausa. Ya retomamos con este tema, con algunas conclusiones, con algunas preguntas y esperemos también con algunas respuestas. Ya venimos.